Hola, soy Jack Elkion, soy escritor. Estoy aquí en la Biblioteca de la Unión, de la Ciudad de la Unión, y quería conversar con ustedes acerca de este libro que se llama La Noche de los Niños, de Toni Morrison. Este libro lo conseguí, me lo dieron en el club de lectura de la Ciudad de la Unión. Está dando vueltas en los clubes de lectura de la región. Y estimé pertinente hablar sobre este libro en este programa. Bueno, ¿quién es Toni Morrison? Toni Morrison es una escritora afroamericana, ganadora del Premio Nobel en el año 1993, y sus principales características es que escribe principalmente sobre la problemática afroamericana en Estados Unidos. Todos sus libros básicamente se refieren a eso. Y ha sido una principal impulsora de la igualdad, de los derechos de los negros en Estados Unidos. Una de las características de Toni Morrison es que siempre trata de la situación desde la infancia hasta el presente. Este libro lo escribió el año 2015, cuando a la sazón ella tenía 84 años. Actualmente el año 2021 va a cumplir 90 años. Bueno, lo primero que debo decir respecto a este libro es que está distribuido por la editorial Penguin Random House, y le pusieron el título como La Noche de los Niños, pero en inglés no se llama La Noche de los Niños, se llama... El título original es God Help the Child, o sea, Dios ayuda a los niños. Obviamente que no tiene nada que ver con el título en español, por lo que el título en inglés es mucho más atractivo que el título en español. El libro está ilustrado por Oscar Astromuhov, ya con excelentes ilustraciones, me gustaron muchísimo. Aquí les voy a mostrar una ilustración. Ahí pueden ver ustedes, es una niñita negra en una esquina, en el piso. ¿Ya? Así son las ilustraciones. Yo creo que interpreta muy bien lo que dice el libro, muy bien lo que quiso el autor en respecto a esa situación. Bueno, el libro es una novela, el lenguaje es bastante fácil de leer, no requiere mayor conocimiento para entender el libro. ¿El conflicto cuál es? Fundamentalmente que una niñita nace dentro de una negra, muy negra, dentro de una familia blanca, dentro de con padres blancos. Esto se debe a que la niña tenía ancestros negros y esos genes habían sido recesivos hasta que de repente aparecen en ella. Entonces se produce todo el conflicto de esta niñita poco deseada, porque el padre se va de la casa apenas sabe que la abandona, apenas sabe que es negra, y tiene que cuidarla a su madre blanca, a esta hija, y ella siempre buscando el cariño de la madre y que no la rechazaran. La niña posteriormente crece a ser una niña muy exitosa, una joven muy exitosa en el ámbito de los cosméticos, y él conoce a otra persona. Esta niñita se llama Lula Ann, pero después ella se cambia su nombre por el nombre de Bride, que quiere decir en inglés novia, y conoce a una persona que se llama Booker, y Booker es un joven que le atrae totalmente. Ella se enamora perdidamente de él, porque es la única persona que parece no rechazarla en la vida, ni abandonarla. Pero de repente Booker desaparece, la abandona, y ella es el periplo que ella tiene, ese viaje que ella tiene por recuperar a Booker. De hecho, Booker es el único hombre que aparece en la novela, porque todas las demás protagonistas son mujeres. Booker se va y ella va persiguiendo a Booker, va en su auto persiguiendo a Booker, y le pasan algunas anécdotas de algunas peripecias en ese viaje, y no les voy a contar más porque sería spoilear la historia, pero yo creo que la historia tiene un valor en sí mismo, ¿ya? Aporta sobre todo
en el aspecto psicológico de los personajes. De hecho, la estructura de la novela está hecha sobre la base de la historia de los personajes, que después se entrelazan. Fundamentalmente son historias de personajes contadas que van juntándose en algunas anécdotas, en algunos hechos entre sí. Yo valoro la historia, creo que es muy interesante, habla mucho sobre el racismo, sobre el rechazo y sobre los aspectos psicológicos de los personajes y sobre todo de traumas psicológicos que todos tienen, pero en su juventud. Pero de ahí el título, ¿no es cierto? God Save the Child. O sea, el hecho es en la infancia que se crean los traumas que posteriormente tenemos a futuro. La atmósfera es adecuada, la ambientación es adecuada. Yo me sentí, al leer el libro, me sentí dentro del mundo que propuso el autor. Creo que me entretuvo muchísimo. Exagera sí la atmósfera, exagera la atmósfera. Las atmósferas son exageradas, las fiestas son exageradas, la juventud es exagerada. Ella después en algún momento se refugia en tiene un accidente y se refugia donde una familia que no tiene ni internet, ni teléfono, ni nada de eso, vive en el bosque prácticamente, en el campo. También es exagerado porque todos sabemos que no hay nada tan aislado en este mundo, ¿ya? Pero esos son recursos que tiene el autor como para desarrollar la historia y que nosotros comprendamos más el contenido de la misma. La estructura está clara, sigue la estructura clásica de presentación donde se plantea el conflicto, el nudo, ¿ya? Y el desenlace, con esta circunstancia, con esta característica que ya les comenté, que son diferentes historias que se van juntando entre sí, pero que son historias de personajes más que una historia de una acción permanente. Son personajes, son historias de cada personaje que se van juntando entre sí, más que una historia de una acción, de un hecho. Son los personajes los protagonistas y por donde se aborda la historia. Los personajes diríamos que son creíbles, algunas veces exagerados, pero son creíbles. Por ejemplo, es poco creíble que Lula-Ann o Bright después del rechazo total que ha tenido, se convierta a los 20 años en una multimillonaria por tener una fábrica de cosméticos, ¿ya? O una línea de cosméticos. Pero sirve a la historia. Tenemos a Bright, tenemos a Sweetness, que es su madre. Son todos nombres. Sweetness significa dulzura en inglés, por ejemplo. Bright significa novia. Sweetness es su madre, que también al final lo único que aspira la madre es a recibir la plata que le manda a su hija nomás, que esta hija multimillonaria, pero no desea verla ni nada. En el fondo ella la ha rechazado. Tenemos a Brooklyn, que es la amiga de Bright, que básicamente es una persona muy básica, ¿ya? Que quiere tener ambición al puesto de Bright, es su amiga pero ambiciona su puesto, o ambiciona su trabajo, y está a la sombra de ella, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que no le interesa tanto que aparezca Bright de nuevo a quitarle su puesto. Está Sofía, que es una profesora que fue acusada por maltrato infantil, abuso infantil, cuando ella, por niños, y pasó en la cárcel como 15 años, 10 o 15 años. Está Queen, que es como el personaje el protagonista más idílico que tiene, otra mujer que el protagonista más idílico del libro, ya que es una mujer que se ha hecho a sí misma y que ha dejado a sus hijos, y que ha hecho su vida propia, y que por hacer su vida propia ha tenido que pagar las consecuencias. En el fondo, Queen está mostrando que si una mujer quiere hacer una vida propia, tiene que pagar por ello, ¿ya? Pero Queen lo paga, y lo paga bien, y lo paga con gusto. Y finalmente está Booker, que es el único hombre que es protagonista en este libro, que es un joven también atormentado por un trauma de la infancia. ¿Se cumplieron mis expectativas? Yo diría que sí. El libro, yo no tenía muchas expectativas, la verdad, pero al leer el libro lo gocé, me entretuve muchísimo, lo leí muy rápido y yo creo que puedo decir que se cumplieron mis expectativas. Ahora, finalmente,
como me gusta a mí poner notas, y yo pongo notas de los libros que leo en Goodreads, si ustedes quieren pueden acercarse a esa página, en una página norteamericana que habla sobre libros, yo le puse eso, entre 1/5 yo le puse un 4, porque creo que lo recomiendo, vale la pena que leerlo, y eso se aprende muchísimo y aporta harto a nuestro entendimiento sobre racismo, sobre psicología y sobre la vida en general. Muchas gracias.